Pablo, hoy hablamos de el Trollhunter, la película noruega del 2010. Y después de haber visto tres películas en el género en el que estamos de September Tapes, creo que el trabajo más peligroso en un documentalista es el camarógrafo. No sé si estás de acuerdo. Completamente de acuerdo, porque como es el que lleva la acción en los mockumentaries, es el que está llevando, el que nos está poniendo en primera persona con todo lo que está pasando, es el que siempre se expone más a que se lo coman, como pasó con los Trolls, o que le pase algo como en las otras películas con la posesión demoníaca y demás. Tienes toda la razón, Sebas. Llevamos tres de tres, o sea que tú te has visto Gypsy Tapes, no sé qué pasa en ese, pero sospecho que algo le pasa al camarógrafo también. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Hola a todos y bienvenidos a Cinema Jam, un podcast en el que dos amigos de toda la vida discutimos películas de género y a veces películas muy extrañas. El día de hoy lo estamos dedicando a este mes lo estamos dedicando a The September Tapes, en el cual estamos hablando de los mockumentaries y vamos a discutir la película Troll Hunter. Como siempre, les pedimos por favor, suscríbanse y compartan el podcast. Esto nos ayuda a traernos nuevas personas que estén interesados en compartir esto, en crear una comunidad, y eso es lo que queremos. Al final queremos generar una comunidad alrededor de esto. Estamos en Facebook, donde tenemos un grupo y donde compartimos ideas. Bueno, como siempre, nos acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas, y desde Montreal, Canadá. Hola, Vélez. Hola, Sebas. ¿Cómo estás? Pablo, muy bien. No te voy a negar que después de ver esta película y ver otras películas que vimos en Noruega y en todos esos países escandinavos, me dio mucha curiosidad y voy a empezar a buscar a ver qué otras mitologías hay en Texas que de pronto no he descubierto todavía. En Texas, pensé que en Escandinavia, porque hay una muy buena película que se llama Exportaciones Raras. ¿La has visto alguna vez? Rare Exports. No me la he visto, pero siempre he querido vérmela. De pronto pues, deberíamos de Sí, verla para diciembre. Yo creo que esa es una buena. vale. Es una que extiende pues en una mitología bastante conocida, que viene pues de Escandinavia. Pero de Texas, de pronto algún día podemos dedicar un podcast o un género a el chupacabra. Sí, hay una, creo que famosa de esas así de ese estilo que de pronto podemos mirar. Pero bueno, no vamos a hablar hoy películas bueno, la película de hoy tiene muchos temas de mitos y de folclore, entonces por eso hablamos un poquitico de eso, pero definitivamente la película de hoy es de un mockumentary. Este mes ya hemos hablado de What We Do in the Shadows, de este género, y hemos hablado también de The Last Exorcism. A la final, dos películas que nos parecieron bastante buenas y bastante interesantes y que ofrecían algo distinto al género, ¿cierto? Aunque pues la de What We Do in the Shadows estaba muy enfocada en lo que nos inspiró, pues, como en la comedia pura, pues, pues así por lo menos lo sentí yo de This is Spinal Tap, que fue lo que inspiró de pronto como el género, pues, que exploramos este género este mes. Correcto. Pero The Last Exorcism traía unas cosas muy interesantes por lo menos algunos de los actores estaban muy comprometidos en lo que estaban haciendo y la actuación. Y creo que eso va a ser algo que también vamos a discutir hoy, que había cierto compromiso en lo que los actores traían a la película y por lo menos lo sentí también en esta película. Me acordé un poquitico de ese compromiso completo a la parodia o lo que estaban haciendo pues en esta película y de Last Exorcism, que fue por lo menos lo que más nos gustó la semana pasada de eso. Sí, Sebas, yo creo que las películas que hemos visto hasta ahora, todas han tenido, todas han sido como unos muy buenos ejemplos de esta definición del género que le buscamos a September Tapes, que es este mockumentary, cada una obviamente en su espacio. El tema de lo que era pues como la comedia, What We Do in the Shadows, el terror puro de Last Exorcism, y hoy vamos a hablar de pronto un poco más, tal vez como de fantasía, diría yo, eh, Sí, con esta mitología, yo creo que es folclore y mitología. folklore, fantasía, correcto. Sí, sí. Algo de elemento de terror, pero yo creo que es más como la exploración del folclore oculto. Y eso fue lo que me gustó de la película ahora que me la vi, pues. Bueno, como mencionamos ahora, la película es del 2010. Es dirigida por André Ovrial. La verdad no conozco nada más de él. Es un director, supongo que de Noruega. Creo que tiene una película que se llama La autopsia de Jane Doe, si mal no estoy, me la Bueno, vi entonces esa es muy reconocida por ser ajá, muy
creepy. Sebas, tiene dos películas. Tiene La autopsia de John Doe y tiene también El último viaje del Demeter, The Last Voyage of the Demeter, Ah, ok. la película Esa de es una Drácula. que... ¿Tú te lo viste? No, yo no me la Y vi. es una maravilla, me encantó, me encantó, me encantó. Esa la tengo para vérmela, creo que está en pico, que voy a ponérmela a ver en estos días porque me la quería ver el año pasado y no alcancé a vérmela. Y la de la autopsia de Jane, he escuchado también cosas muy buenas de esa, o sea que es un director con un buen track record en ese sentido. La película también está actuada, bueno, en este caso está actuada por Otto Jespersen, que es Hans, el titular de la película, el Troll Hunter, que es un comediante famoso en Noruega, por lo menos. Glenn Erland Tosterud, que es Thomas, que es el que está como dirigiendo, pues, y el que entrevista, pues, en la película. Johanna Mork, que es Del sonido, que es Johanna, a la sonidista, la del la sonido. sonidista, correcto, sí, que es una de las estudiantes y la sonidista, y Thomas Alf Larsen, que es Kalle, el camarógrafo. Y también hay otro comediante famoso, pues por lo menos en Noruega, que es Hans Morten, que hace el papel de Finn Hogan, que es el que trabaja para la agencia Wildlife Agency, pero realmente es de Troll Hunter Governmental Agency o algo así, que es un comediante famoso. De Esta es una trivia. Troll Security Service. Troll Security Services. Es un comediante famoso por tener el récord mundial al stand-up comedy más largo que 38 horas con 14 minutos. ¿Vale? Y todo eso en noruego, auxilio. Y todo eso en noruego. Y en la televisión en vivo en Noruega. Pero bueno, bueno, voy a leer la sinopsis y de una vez arrancamos con el comentario. Un grupo de estudiantes investiga una serie de misteriosas matanzas de osos, pero descubre que hay cosas mucho más peligrosas en juego. Empiezan a seguir a un misterioso cazador y descubren que en realidad es un cazador de troles. Bueno, Pablo, ¿cómo te pareció Troll Hunter? Pues, Sebas, la verdad es una película que me parece extremadamente entretenida. Desde que me la vi la primera vez, me gustó mucho. Me pareció muy, muy divertida. Es una película que me impresiona mucho, Sebas, porque se toma muy en serio. En ningún momento la película intenta hacerte graciosa. O sea, si la comparamos, por ejemplo, con What We Do in the Shadows, obviamente lo estaban haciendo completamente como una burla, ironía a lo que es pues, el mito de los vampiros. Trollhunter está en la orilla opuesta. Todo se lo toma muy en serio, aunque sabemos que obviamente es un chiste. Esa parte siempre me impresionó desde que la vi. Lo serio que se toma, la actuación de Hans, que me decís que es comediante, ahora me impresiona mucho más porque es completamente serio, ensimismado en su rol. O sea, te hace a vos pensar que realmente se está tomando en serio ese libreto, esa historia que hay detrás, que es lo más absurdo que puede existir. O Sí, sea, uno diría, es un cazador de verdad. No exacto, sabemos si de troles o algo, pero por lo menos es un cazador. exacto. Y obviamente lo modelaron, por lo menos en su apariencia estética, con Indiana Jones. Anda con chaqueta de cuero, con el mismo sombrero, pues, que tenía Indiana. Le falta un látigo, pero aparte de un látigo, tiene, no sé, sus lámparas para atacar a los troles y demás. Me parece, o sea, me preguntó si me gustó, me encanta, me parece muy, muy divertida, me parece que se toma muy en serio. La veo tal vez
como medio camino entre las dos que hemos visto hasta ahora. No es completamente del lado de comedia porque no se toma en serio, la parte de comedia se toma muy en serio, pero tampoco es una película que en ningún momento me pareció que fuera realmente como de mucho o suspenso o de terror. Hay un par de buenas secuencias de las cuales podemos hablar ahora, pero la principal cualidad de esta película es lo eficiente que es en tomarse a sí misma en serio con una premisa tan absurda como un cazador de troles. Sí, en otras películas habíamos hablado de lo respetuosa que son las películas o la dirección o lo mucho que se comprometen con el cos. Y tienes razón, What We Do in the Shadow es absurdamente ridícula, es silly, creo que lo decía yo en eso, particularmente por la actuación de Taika Waititi. En esta nadie es riéndose a la cámara, simplemente tienen un personaje, están haciendo su papel. Al principio los muchachos dudan todo lo que está pasando, o sea, y hacen muy bien esa actuación porque en estas son muy activos incluso diría de las 3 películas, esta es donde los son más activos. Sonidista la vemos mucho más, al entrevistador lo vemos mucho más. En el otro sí hablan a veces, pero no es el pastor, por ejemplo, en The Last Exorcism es el pastor casi 100% de la pantalla, pero en esta siempre están comprometidos con su papel. La verdad es de admirar. Hay una muy buena dirección, hay muy buena, la actuación de ellos es muy comprometida y en especial que los troles dentro de la cultura noruega, por lo que estuve leyendo después de la película, es muy importante en su cultura, pues cierto. Y recuerdo que alguna vez cuando estaba visitando algo en Europa, pues no me acuerdo porque había una cosa de Noruega allá y mostraban los troles de madera y ese tipo de cosas y yo, wow, ok. Y son escarbados pues de 2 metros en un tronco y son impresionantes. Incluso el estilo de los troles que mencionaban aquí es de dos escritores, Theodor Kittelsen y John Bauer, que ilustraron cuentos de hadas en el siglo XIX y en el siglo XX y usan esa referencia de esos troles que usan ellos para eso, incluso para las tomas de los paisajes, porque pues, a la final estamos viendo un paisaje muy bonito de Noruega. Le dan ganas a uno de visitar Noruega. La cinematografía de la película es espectacular y Es tremenda. las locaciones son extraordinarias y la película no es en ningún momento intrusiva con las locaciones, es decir, no hay una banda sonora que a vos no sé, como que te desubique, te descoloque, o sea, te deja a vos concentrar completamente en ese paisaje, en lo que estás viendo. Y bueno, te voy a decir ya de una vez, Sebas, tal vez lo que menos me gustó. Lo que no te gustó, cuenta. Yo creo que de pronto lo vas a adivinar, no te tengo que decir mucho. O sea, lo que no me gustó a mí poquito fueron los troles. O sea, tal vez si la película hubiera querido ser un poco más allá, en esa asertividad de su seriedad, hubieran mantenido los troles menos visibles. En el tráiler los vimos completamente y lo que vimos en el tráiler es lo que vemos en la película. Troles tal y cuales, uno los ha visto en caricaturas, en película, en la misma película esta de Troll, la animada, no sé si es de Pixar o de DreamWorks, o también en Shrek, exacto, pues que son narizones, con el pelo así, o sea, ¿me entendés? Me sentía, cada vez que salían, era el único momento que rompía la magia, ¿sí me entendés? Porque el resto de la película se la tomaba todo muy en serio, pero salían y vos decís, ¿por qué lo mostraste? ¿Por qué? Hubiera sido interesante que hubieran explorado más un estilo del tiburón, ¿cierto? Que no mostraran tanto y que fuera como más el suspenso y entre los árboles. De pronto, eso hubiera sido una película distinta, pues no voy a negar que hubiera sido una película distinta. Pero me parece que fue suficiente, pues porque a la final es una película de bajo presupuesto, pues hecha en Noruega, pues antes y del 2010, antes lograron mucho con lo poquito que tenían. Yo creo que estoy de acuerdo, pero lo que menos ha envejecido mejor de la película es los efectos especiales de los troles, estoy completamente de acuerdo. Creo que no sé si fue improvisado o cómo hicieron, por ejemplo, cuando iban a ciertos lugares y buscaban como esos sitios que de pronto pasó un tornado o algo así. Debieron haber hecho como un trabajo interesante de locación, de buscar locaciones donde se cayeron los árboles y ir a encontrar ese sitio, ¿cierto? Porque la película tiene momentos de suspenso interesantes,
pero tiene razón, pues porque uno sabe que va a haber casi esa caricatura de los troles cuando van a salir eventualmente, en cierto modo es negativo. No me parece que, ¿cuál es la palabra? Que le quite tanto a la película. Pues, o sea, entiendo, es lo que menos ha envejecido bien de la película, estoy completamente de acuerdo, pero no le quita tanto pues como a la historia y como al drama, pues que al final es lo que importa y al suspenso. Porque no voy a negar, por ejemplo, creo que la tercera, creo que muestran 4 troles, ¿cierto? La tercera que es en la cueva me pareció súper bien filmada la parte de la cueva. Yo te iba a hablar un poco de eso, como esas secuencias en las cuales la película estuvo rozando un poco como esa perfección en la seriedad que quería dar. La cueva es una de estas secuencias. Me parece también que está muy, pero muy bien hecha. Excepto que ahí introducen pues como elementos que a uno que supuestamente le da risa. Por ejemplo, para nuestros oyentes, que tal vez deberíamos hacer como rápidamente un barrido de lo que es la película. Tenemos un Creo grupo de que estudiantes. en la sinopsis lo dice todo claro. Sí, pero tenemos básicamente un grupo de estudiantes de una escuela en Noruega que están investigando lo de los osos que decía Sebastián al principio. Se encuentran con una especie de como de cazador furtivo que está siguiendo todo lo que está pasando con los osos. Lo siguen a él. Asumen que es sin cazador de osos ilegal. Exacto, y eventualmente lo siguen, él acepta que lo siga, que los filme y descubre pues como toda la verdad pues con los osos. Y la secuencia que estamos hablando con Sebas de la Cueva fue una en la cual entraron a buscar en una mina abandonada un nido de troles y esa secuencia está muy, muy bien hecha porque es en la noche, están jugando mucho como con la oscuridad de la cueva, del bosque. Inclusive cuando entran los troles, no los muestran mucho, vemos las figuras gigantes que están entrando y demás, y eso estaba muy bien. Pero, Sebas, por ejemplo, están en la cueva y los troles empiezan a tirarse pedos. No sé ¿Sí por me qué sospeché entendés? que a eso ibas. Pues, o sea, me pareció como que no, ni en serio, estabas tan cerca de hacer una secuencia perfecta y tenés que meter el tema de la comedia. La secuencia de escenas que a mí me pareció que estuvo muy bien, de principio a fin, fue la del puente. Más al principio de la película intentan, porque bueno, este señor, el cazador, el que vemos Hans, trabaja para esta oficina de Agencia seguridad, secreta. exacto, que protege supuestamente a la población civil de Noruega de los troles. Y está intentando saber por qué se están escapando los troles y están pues como causando tantos daños y quiere tomarle una muestra de sangre a un troll y lo intentan pues como atraer con unas cabras en un puente y toda esa secuencia tiene como la tensión adecuada. Es un poco, me hizo pensar a la secuencia esta en Jurassic Park, en la primera película, cuando se La de paran la, los de la carros cabra. de la cabra. Es muy parecida porque básicamente están intentando atraer a este monstruo, el dinosaurio en Jurassic Park, el troll en esta, con animales. Entonces vos sentís como la tensión, de pronto desaparece una de las cabras. Nunca realmente muestran completamente la cara del troll en esa secuencia, sino como la parte de la silueta de lejos. Y funciona muy, pero muy, pero muy bien. Hay una cosa, Sebastián, que te quiero decir, y ya, bueno, voy a parar un poco, porque esa secuencia me gustó mucho. ¿Vos te has visto alguna vez Clash of the Titans, la lucha de los titanes, la película original del 82? Original. Sí, que fue filmado por Ray Hausen, creo que se llama el director. Que hace Que era los efectos especiales. exacto, de stop motion, que son como animaciones, pues como mueven, fotografían. Esa secuencia es muy de ese estilo. Tiene como esa sensación como de otra época, de efectos prácticos, realmente de stop motion. Estoy casi que seguro que ese troll fue hecho de esa forma, si vos ves esa secuencia. Y me encantó. Es el mejor momento de la película, en mi opinión. Y bueno, ya te dejo seguir vos con los No, comentarios. no, está bien. Es un buen momento, no voy a negar que es un buen momento, pues, porque muchos de los otros momentos al final son simplemente ellos corriendo, pues, y muestran escenas por acá del troll en el bosque. Entonces, esas escenas, por ejemplo, la primera escena en la que se encuentra con el primer troll de 3 cabezas no me pareció tan efectiva, porque bueno, a la final tú, pues, ya sabíamos que iban a ver el troll, pues ahí sí de pronto no, ni siquiera recuerdo si fue efectiva en ese momento cuando lo vimos por primera vez hace varios años, pero por lo menos ya las otras donde eran como más, porque incluso por ejemplo en la de la cueva también muestran es poquito de ellos, ¿cierto? Muestran la espalda, muestran de pronto, los muestran lejos
y cuando se comen al camarógrafo al final de esa escena, nunca vemos realmente que se comen al camarógrafo, ¿cierto? Solo vemos a la cámara rota y ellos recuperan la cámara. Que me recordó, Sebas, mucho a la película de J. J. Abrams, Cloverfield. No sé si Sí, te tiene acuerdas cuando cierto aire. cuando el camarógrafo bueno, en Cloverfield, en la película del En monstruo ese Cloverfield. que ataca a Nueva York, en algún momento se come a uno de los del grupo que se está escapando que tenía una cámara, que también es un mockumentary. Lo deberíamos haber nominado para este género, ahora que caigo en cuenta. En fin, cae el camarógrafo, cae la cámara, tal cual, y nunca vemos qué fue lo que le pasó a él. Tienen varias cositas ahí no sé si influencias o son como influencias o algo. Sí, no, no sé, la verdad. Una de las cosas que estaba mirando es que por esa época, y ahora que lo pienso de pronto, creo que Cloverfield también es de esa época, ¿no? Hay muchas películas que estaban intentando imitar como ese estilo de filmación, sí, Cloverfield desde el 2008, intentando como imitar ese estilo de filmación de found footage, después de todas estas películas, al final fueron después de Blair Witch Project. Obviamente hubiera sido una opción, pues, pero no queríamos ser como las más obvias. De Poughkeepsie Tapes es del 2007, Cloverfield es del 2008, The Last Exorcism y esta es del 2010. Incluso What We Do Paranormal in the Activity Shadows es la más viejita, es del 2014, pues y como la más Paranormal reciente. Activity de 2007 también. 2007. Entonces sí, son como ese tipo de género que se volvió muy popular después de Blair Witch Project, que es del Del 99. 29, sí, exacto. Pero realmente yo creo que muy pocas realmente lograron como alcanzar como ese éxito. Aunque tengo que decir, esta me pareció que fue bastante exitosa con los poquitos recursos y muy poquitas vi realmente que de este estilo que fueran de fuera de Estados Unidos. Entonces ver esta de Noruega, pues me pareció, me sorprendió. Y volvérmela a ver. O sea, me acuerdo que me gustó mucho cuando me la vi hace varios años y me sorprendió volvérmela a ver y disfrutarla tanto, pues me pareció que es interesante. Aunque en cierto modo estoy de acuerdo con lo que tú dices, o sea, creo que mostrar menos hubiera sido de pronto más efectivo, particularmente en algunas de las escenas. De pronto, el último enfrentamiento, que ya es con un troll del tamaño de un Godzilla, es interesante porque ahí sí muestran como la escala y en ese, pues en la nieve, completamente blanco, pues la verdad creo que fue muy efectiva también esa escena de la Es lucha muy con el buena, troll. es Y muy creo que los buena. efectos especiales fueron muy bien hechos. Y esa de pronto es la que más me recuerda a mí a Clash of the Titans, para ser honesto. Aunque estoy casi seguro que todos los efectos especiales fueron hechos con computadora. O sea que Sí, me parece, creo que fue el hecho de que reconocieras la calidad y que es como lo táctil de los efectos especiales, me parece que es algo positivo que no lo había pensado. me gustaría mucho, Sebas, que de pronto investigáramos después, más tarde, un poco la escena del puente. Hay algo en esa escena, Sebas, que parece demasiado stop motion. Me parece como que inclusive estaban intentando, si todo fueron efectos digitales, como darle esa sensación. Inmediatamente la que la volví a ver, pensé en Ray Hausen, como se llama el apellido de él, y en Clash of the Titans. Pero, o sea, volviendo a la última escena, la del troll gigante, al final, en ese espacio nevado, abandonado, que es súper bonito. Esa escena me hizo pensar mucho más en The Mist, la niebla. Cuando salen los monstruos y solamente ven Gigantes, como exacto, los al final. pies. Exacto, eso que es como muy estilo H.P. Lovecraft, que son como estos titanes gigantes que uno no alcanza como a distinguir, que están así en el horizonte y que vos, bueno, en las películas donde salen, pues como de Mist, por ejemplo, son cosas que son completamente fuera del orden natural normal. Entonces, creo que ahí lo hizo también muy bien el director. Esa es la cosa, o sea, la película estuvo tan cerca de ser como algo, como un clásico, como una cosa tan especial, pero como que, no sé si fue a propósito que no lo quiso hacer, ¿me entendés? Esa parte me queda esa duda. En cierto modo, así me sentí yo con The Last Exorcism. Yo creo que hubo tantas cosas que nos gustaron de la película que hubo cositas que hacían que me sintiera como que faltaba algo. Y creo que lo hablamos en ese momento. Un poquitico de falta de compromiso de lo que se le estaba pidiendo a la actriz, pues
a Nell, pues en esa película era eso, ¿cierto? Aquí por lo menos siento que todo el mundo está comprometido en el, en el tema de la película, pero en ese siempre me faltó como ese poquitico, como que Nell realmente estuviera completamente comprometido en que era mentira, o que era verdad, o que era un culto, o que era las tres cosas juntas al mismo tiempo, como pasó en la película. Hay un tema que de pronto no hemos hablado y que la gente lo menciona mucho, es el tema de la sátira política, ¿no? Porque tiene también un tema de como de la crítica a la burocracia, el tema de ocultar lo que está pasando, y el medio ambiente pues también lo mencionan pues como una de las, o sea, realmente la actuación de Otto Eh, Jespersen como Hans es excelente, porque hay una escena en la Exacto. que él describe cuando tuvo que hacer una masacre de trolls que lo mandaron porque simplemente querían construir, creo que un túnel o algo así, creo que menciona, y la forma en que lo dice es completamente serio, como que me tocó ir y arrasar con madres e hijos, bebés que todavía no podían caminar y tal. Y me decía, fue pucha, o sea, una crítica al capitalismo y al crecimiento súper, súper escondida, pues como, porque ellos tratan a los trolls como animales, básicamente, sin alma, y pues tú y yo sabemos que hemos estudiado historia, que así era como describían los europeos a los indios en, la, en las Américas, o a los africanos, a las tribus africanas, ¿cierto? Que eran sin alma, no tenían religión, no tenían nada, y era simplemente una forma de justificar ellos ir a tomarse eso. No sé cómo sentiste ese tema del, de la crítica al gobierno, al capitalismo, a todo eso, No, es un buen punto. O sea, lo que me pareció fue más como una crítica a la burocracia, como a la decías. burocracia, es la más obvia, sí. Sí, porque vemos pues muchas escenas con Hans teniendo que llenar formularios donde tiene que redactar como sus informes. Y pues vos pensás, ¿para qué? ¿Qué le aporta un informe en el cual habla de un... Son cosas que están ahí para criticar lo que debe ser pues la burocracia en Noruega, que es un país europeo, con probablemente pues una estructura gubernamental pues gigante, muy paternalista, muy burocrática. Pienso mucho como lo que hay aquí, por ejemplo, en Canadá, que también hay una burocracia pues bastante grande. No sé tanto pues en Estados Unidos, pero veo pues eso como también como una, como eso, como dices, como una sátira, como una burla, y utilizando el tema del troll como una forma absurda de criticar precisamente eso. En especial, una agencia secreta tiene formularios de cómo lidiaron con los trolls. Bueno, van a llevar archivos, una agencia secreta no va a llevar archivos pues, al respecto. Bueno, la verdad, ya hablamos de los efectos especiales, los diseños y los paisajes, la verdad. Yo creo que los paisajes es impresionante, pues no se tuvieron que esforzar mucho. Creo que manejaron media hora y ya tenían un paisaje. Es La increíble. verdad, envidiable, pues, la cinematografía es espectacular. Y yo todavía creo que los efectos especiales fueron muy buenos, pues, porque sí, con tan poquito, pues lograron mucho. Para mí, digamos como el ejemplo de una película de bajo presupuesto que fue extremadamente eficiente con sus efectos especiales, seguirá siendo Monsters. Sí, correcto. Pero en esa muestra es mucho menos monstruos, pues a la final, ¿cierto? Pues los monstruos solamente los muestran en una escena al final prácticamente. Sí, pero te muestran todas las consecuencias de los ataques de los monstruos, ves una cantidad como de destrucción, de aviones caídos, o sea, vos te sentís como realmente diciendo, wow, estoy viendo como un paisaje que fue devastado pues por una lucha contra esos monstruos, también bastante Lovecraftianos. Pero sí, no, en esta película la verdad se apoyan mucho en que están filmando en un sitio, en una locación perfecta, que con su solo espacio abierto con sus montañas, los fiordos, los campos nevados. Se ve pues una cosa completamente desolada, abierta, donde puede pasar cualquier cosa. Es decir, cualquier monstruo de cualquier mitología extraña puede perfectamente vivir en ese sitio tan abandonado, donde estaban al final, al norte de Noruega. Podría ser un troll, podría ser, no sé, un yeti, podría ser cualquier otra cosa, y vos te lo Sí, crees, ¿me y entendés? es curioso. Y es curioso, llevamos tres películas durante todo este año que llevamos haciendo el podcast. Noruega, donde
nos encontramos como con esos misterios del norte escandinavo secreto por allá en el medio de las montañas. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí. Es interesante. Monsters, aquí estaba mirando, es del 2010 también, es otra película del 2010. Creo que en el 2010 fue como el punto máximo de este tipo de películas de bajo presupuesto y la introducción de estos efectos especiales eh, se volvieron ya como al alcance de todo el mundo. Es interesante como analizar eso algún día, como que qué pasó durante estas épocas que a la final ya la gente podía incluir efectos especiales de $100 millones en una película de $2 o $3 millones, ¿cierto? Yo creo que al final, yo creo que hemos mencionado lo que había para mencionar de la película, pues yo creo que, no Yo sé tengo si, un, bueno, una última trivia antes de que si quieres acabemos. ¿Cómo te pareció el comentario de Solsterbeck, que es era el primer ministro de ellos sobre los trolls? Es de verdad, esa escena era de verdad, excepto pues el actor pues que lo pusieron al final. Probablemente fue, digamos, alguna forma que dijo una palabra que sonó como troll, pero probablemente no era eso, fue una No, sí uso la equivocación. palabra troll, pero no, se refiere a unos campos de gas, a unas plataformas de extracción de gas de una compañía que se llama Troll en el norte de Noruega, pero lo usaron perfectamente, ¿no? Y hay que darle crédito ahí al director que cogió la rueda de prensa y la metió ahí tal cual y le hizo que cuadrara perfectico. Yo te quería, sí, te iba a decir algo precisamente sobre eso, bueno, como alrededor de ese punto. ¿A vos te parece creíble, Sebastián, que si existiesen los troles como fuera la premisa pues, de esta película, la historia de esta película, que nadie los hubiera visto? ¿Sí me entendés? Tenemos unos titanes gigantes que están corriendo, bueno, así sea en el norte remoto, pero inclusive en zonas más cercanas a pueblos y demás ciudades, hay troles como nadie los ha visto antes. Ahí hay algo que no va bien con la lógica. Supone que muchos de esos países todavía tienen tantas zonas de bosques que por eso se pueden esconder. Pues a la final aquí todavía siguen buscando a los Yetis o al Bigfoot. eh, Aquí en el el noroeste de Estados Unidos o incluso en Canadá, pues también. Entonces, siempre van a estar, y bueno, y siempre tienen que asustar a los niños con algo. Entonces, bueno, en este caso es el troll te Es un buen comerá. punto. Así como la Llorona en Colombia o el Chupacabras en México, no sé de pronto cuál otro. Hay muchos, siempre va a haber uno, siempre va a haber el misterio que la gente quiere buscar. Y yo creo que en ese sentido ellos fueron muy respetuosos, ¿cierto? Porque se nota que el troll es tanto en la cultura, pues muchas partes de la película ellos pasan por como hostales o hoteles mientras están viajando y muestran los troles de madera o que venden las figuritas, pues entonces creo que en ese sentido dan a entender como que sí los han visto, sino que simplemente los tratan como folclore. Entonces eso me gustó la película. Bueno, siempre preguntamos las últimas 3 preguntas. ¿Te gustó? ¿La recomendarías? ¿La volverías a ver? Me gustó, la recomiendo. Yo creo que me demoraré un poco en volver a verla, Sebas. No es una película que realmente sea pues como para repetir varias veces, no, no creo. Una vez creo que es bueno para que todo el mundo la vea porque es una película muy interesante, es muy entretenida, es muy, muy, muy entretenida y vale la pena para aquellos a quienes les gusta el género del mockumentary. ¿Y vos? Sí, y yo creo que haría un buen par con Monsters, ahora que lo pienso, como de mostrar que pueden hacer con muy poquita gente y con mucha creatividad hacer una película que parece de $100 millones, pues, ¿cierto? Es un muy buen punto, es una muy buena película para llevar a cualquier escuela de cine en cualquier parte del mundo y decir, es posible hacer algo de calidad con un presupuesto bajo y hacer como si se tomase a sí misma en serio la película. Exacto, exacto. Y sí, y Monster me la vi hace poquito, hace como 20 días o un mes o algo así, entonces la tengo muy fresca en la cabeza y cuando me la trajiste, sí, la verdad, tienen mucho como en ese espíritu indie de ciencia ficción o de fantasía que me pareció bacano. Y sí, la recomendaría y creo que vale la pena volver, pues me la voy a volver a ver, no pronto, pero
De pronto algún día que me gustaría de pronto hasta verlo con mis hijos y que vean como algo distinto, pues no es tan fuerte como para Esa que es tengan no pesadillas. no es el último exorcismo. No es el último exorcismo, definitivamente. O What We Do in the Shadows, pues que tiene, ¿cómo es que es? Baldes de sangre, literales. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Otra vez les solicitamos, por favor, que compartan el podcast y nos busquen en redes sociales donde podemos interactuar. Queremos de pronto generar esa comunidad y por favor que nos sugieran temas distintos. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, donde nos pueden buscar como Cinema Jam Pod y también nos pueden escribir a cinemajampodcast. Bueno, hoy no tenemos una recomendación específica, pues Pablo y yo vamos a hablar un poquitico de un mini homenaje a Robert Redford, que es un actor muy famoso, pues que en esta semana del el 18 de septiembre del 2025 murió. Eh, y bueno, pues la verdad, pues es un gran actor y un gran director que pues tiene una historia, estamos viendo, pues tiene décadas de actuación, pues, y bueno, tiene varias películas, pues, que nos gustan a Pablo y a mí, pues, Pablo, creo que ibas a recomendar pronto. Sí, la que me gustaría pues recomendar abiertamente pues a todos nuestros oyentes es El último castillo, The Last Castle. Es una película, si mal no estoy, del 2001, que es protagonizada por Robert Redford y por James Gandolfini, el de Los Sopranos. Es una película que la verdad como historia es muy sencilla, es bastante predecible lo que va a pasar, pero las actuaciones son muy interesantes, tanto la de Robert Redford como la de Gandolfini, y de pronto creo que como en ese contraste del bueno natural contra el malo que lleva a Gandolfini es muy interesante. Conozco algunas otras películas de Robert Redford, pero esa siempre se me ha quedado mucho en la cabeza por lo natural que sale todo y por lo interesante de la historia. La recomiendo mucho. Sí, y él siempre fue un actor muy carismático, la verdad, pues, incluso, pues, en las entrevistas, pues, mencionan que a él literalmente lo tomaron como lo volvieron actor por bonito, como dicen nuestras mamás, lo volvieron bonito en la actuación y muchas veces quedó como pegado de eso, pues, pero siempre trató de salirse de eso y tuvo muchas actuaciones interesantes, pues, que él mismo, a veces él mismo buscó como productor, pues, fue muy famoso también y creador, pues, de este festival de cine de Sundance, logró también, pues, como generar una gran, o sea, gracias a él, me han dicho, existe el movimiento indie, pues, ¿cierto? De ese festival salieron Es genios como muy Quentin importante, Tarantino, es muy importante. Steven Soderbergh, o sea, muchos directores famosos han salido de ahí, Correcto. fueron descubiertos ahí, entonces, de verdad que una influencia muy importante. Así de las películas de pronto que me acuerdo, que me gustaron, pues aquí viendo, tiene más de 84 diferentes películas. Yo creo que las de los 70 fueron como las mejores que uno puede hablar de él. The Sting, All President's Men, A Bridge Too Far, son tremendas películas. Y Butch Cassidy and the Sundance Kid, pues es probablemente uno de los mejores westerns de todos los tiempos. Eh, y así como reciente, pues The Last Castle y Spy Game, pues son interesantes. No son las mejores, pero son interesantes. Una de Sneakers de 1992 me pareció también como interesante, pues ya es también un Robert viejo más maduro, perdón, un Robert Redford más maduro en este tipo de películas, pues ya después de los 90, entonces es interesante ver como ese cambio. Y la que no recomiendo definitivamente es Habana, que mi película favorita de todos los tiempos es Casablanca y él hizo Habana y Ok, muchas gracias a todos, hasta la próxima semana, keep jamming about movies. hasta luego, gracias.